Compatriotas, hoy día quiero mandar saludos a la gente de Canadá, a la gente que está en Portugal, a mis compatriotas, a nuestros compatriotas que se encuentran en Chile en una gran cantidad trabajando, viendo la forma de salir adelante, a la gente de Brasil, también los bolivianos que están en Brasil, poniéndole el hombro para tratar de sobrevivir. Entre tanto, este país de a poco se va cayendo a pedazos por una serie de ineptitudes, de falta de capacidad. El modelo de funcionamiento que en los últimos más o menos 16, 17 años viene administrando el gobierno nacional, el movimiento al socialismo, ha traído que no siempre estuvieron, no siempre están, o no lo están definitivamente, los mejores profesionales, las personas más aptas en conducir a este país. Lamentablemente se campea la ignorancia, la mediocridad, se campea en los ámbitos de la generación de políticas públicas, políticas de fiscalización a órganos del Estado, y las políticas del Estado frente a defender la institucionalidad de Bolivia en el contexto de los contratos que ha suscrito en diversos momentos con diversas compañías sobre la base de acuerdos y convenios internacionales, y que para poder dar solución a cualquier diferencia y a cualquier problema de carácter, de cualquier controversia, se quedaba en que existía una mediación que se llaman los laudos arbitrales. Lamentablemente, Bolivia en los últimos 14 años ha perdido todos los laudos internacionales arbitrales a los cuales estaba sujeto a raíz del incumplimiento de sus contratos. Primeramente, Evo Morales mintió indicando de que había nacionalizado el sistema del petróleo en Bolivia, de yacimientos, etcétera, etcétera, cuando la realidad no es así. Lo único que hizo fue cesar muchos contratos, y esos contratos pues han tenido que ser con empresas internacionales que estaban protegidas por convenios internacionales, y esos convenios internacionales son de cumplimiento obligatorio. Eso nos ha traído de que esas empresas hayan demandado a Bolivia. Pero no solamente se tratan de empresas petroleras, sino también hay empresas de todo tipo. Empresas inclusive las que tienen que ver con la administración de los fondos de pensiones, que están sujetas al BBB, B chica A y la AFP Futuro, que tiene que ver con la administración de todos los recursos económicos que existen sobre las rentas de la gente jubilada. Estas dos empresas tienen un convenio y un contrato internacional que está garantizado por una serie de tribunales para laudos arbitrales en otros países. Y bueno, lamentablemente en la Constitución Política del Estado, esta la nueva, que fue promulgada en el 2009, señala de que no pueden ser administrados los recursos del sistema de pensiones por medio de empresas internacionales, y que por tanto esto debe pasar a una gestora pública para que sea el Estado quien deba administrar estos recursos. Esta situación obligó a que se rescindan los contratos con las dos empresas que manejan los recursos de las asistencias de jubilaciones, y lamentablemente el gobierno tenía que haber dado la oportunidad, el gobierno del MAS, de llegar a acuerdos con estas empresas. Estas dos empresas se han mostrado muy amistosas en el sentido de que querían arreglar de buenos términos, pero lamentablemente el gobierno y la Procuraduría General del Estado no canalizaron una negociación, de tal fondo que obligaron a que estas dos empresas tuvieran que participar
y hacer una representación internacional ante la CIADE con la finalidad de demandar a Bolivia. Bueno, hace 2 días atrás el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, la CIADE, ha emitido una sentencia que no tiene ningún tipo de carácter, no existe ningún tipo de apelación, es cosa juzgada, toda vez que entre las partes, y eso señala el artículo 53 de la CIADE, dice, ¿no? El convenio en esta instancia señala que el laudo será obligatorio para el cumplimiento de las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus términos. ¿Qué es lo que determinó la CIADE? Determinó que Bolivia debe pagar un monto de $94.800.000, 94 millones, cerca de 95 millones de dólares, por concepto de indemnización, y cerca de 10 millones de dólares por conceptos de intereses, ya que hace 11 años que Bolivia debería estar haciendo funcionar su gestora pública. Y como no está haciendo funcionar ese incumplimiento y está haciendo que siga manteniendo esta empresa el control de los recursos vinculados a las jubilaciones, sigue sumándose. Esta es una multa y unos intereses hasta el 1 de junio del 22. Al 1 de julio de este año, otro mes más, se van sumando. Eso nos muestra definitivamente la incapacidad, la falta de formación profesional, la idoneidad y además el interés por la patria, por defender los recursos económicos. No puede ser que Bolivia esté perdiendo ya 104 millones de dólares en solamente un caso. Cada mes es más o menos $1 millón que va sumando los intereses por esta derrota internacional en materia judicial. Pero eso no acaba el problema. En este modelo que el MAS ha establecido, que está imperando en Bolivia, el modelo económico, social, comunitario y productivo, que es una farsa, porque en el fondo seguimos dentro del sistema capitalista, la economía de mercado, en la plena aplicación del decreto 21060, jamás se lo modificó. Es un decreto que funciona conforme a la oferta y la demanda y no existe ninguna alteración económica más allá de las reglas del propio mercado. Entonces, ¿pero qué pasa? Lo que pasa es que estamos perdiendo demasiado dinero por gente inepta, gente incapaz y que además se llena la boca de defender la soberanía del país y que se llena la boca de defender al conjunto de la economía nacional. Mire, en los últimos 14 años se han sufrido 12 derrotas judiciales internacionales por partes de la Procuraduría General de la Nación, por tanto el Estado boliviano, por las nacionalizaciones que tuvo un costo de cerca de 714 millones de dólares, sumando los 104 millones que les he señalado del Banco Español Vizcaya. Fíjense, y se las voy a decir cuáles son. Los datos de la Procuraduría General, estamos utilizando los datos de ellos mismos. Dicen, la derrota de estos 12 fallos son los siguientes. A la empresa eléctrica Red Internacional, 65 millones de dólares. A Pan American Energy, 357 millones de dólares. Inversiones Econergy Bolivia Sociedad Anónima, 18 millones de dólares. A Carsol Dividend Facility, 240 mil dólares. A The Bolivian General Group, 10 millones de dólares. Iberdrola Sociedad Anónima e Iberdrola Energy SAO, 34 millones de dólares. A Paz Holding Limitada, 19 millones de dólares. A Rulelepec Plus PSL, 36 millones de dólares. A Sud American Silver Limited, 25 millones de dólares. Kiborax, Sociedad Anónima
y Non-Metallic Minerales, Sociedad Anónima, 42 millones de dólares. Y ahora la de los 104 millones de dólares, que es al Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima, la suma de 105 millones de dólares. También es importante decir que la AFP Futuro, que es la otra empresa que administra los recursos vinculados a las jubilaciones, ha iniciado una demanda por los mismos montos que el Banco Bilbao Vizcaya, por 104 millones. Lo que va es que en los próximos meses nos van a notificar con otra derrota de otros 105 millones de dólares por AFP Futuro. Es importante también que sepan que por el concepto del acuerdo que hubo con la Jindal para la explotación del hierro del Mutún, que salieron escapando los hindúes, también existe otra demanda similar y que hasta el momento ese monto no se conoce y se dice que pueden llegar a los 200 millones de dólares. Hasta el momento no existe ningún culpable ni responsable de esta pérdida hasta el momento de 714 millones de dólares. ¿Por qué? Porque los abogados que tiene el MAS son buenos para ganar juicios dentro del territorio nacional. O sea, todos los juicios absolutamente los ganan los abogados del MAS dentro del país, porque la tienen a la justicia secuestrada, porque la manipulan la justicia como les da la gana y porque el ministro de Justicia maneja a la Corte Suprema de Justicia a un simple telefonazo. Para eso son buenos, porque simplemente trafican las influencias. Pero en el contexto internacional, en lo que implican los laudos arbitrales internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo sobre Diferencias en materia y relativas a las inversiones internacionales, están totalmente extraviados y no han ganado uno solo de las 14 acciones que han presentado diversas empresas que nos implican más o menos cerca, incluyendo la de Jindal que viene y la de AFP Futuro, cerca de 1.000 millones de dólares que Bolivia está en la obligación de pagar. Y la deberá de pagar porque existe un fallo internacional y un tratado internacional que se llama el Tratado sobre los tratados bilaterales sobre cumplimiento de contratos. Porque cuando viene una empresa, previamente a que venga esa empresa internacional, existe un tratado, un acuerdo internacional entre Bolivia y ese Estado. Y el Estado que está mandando esa compañía tiene una relación de garante de cumplimiento sobre ese tipo de contrato. Pero yo les quiero decir que no solamente Bolivia está perdiendo esta cantidad de dineros, o la cantidad de dinero que ha perdido ya. Tenemos el fondo indígena, que más o menos hablan entre 200 a 260 millones de dólares, el cual la Procuraduría hasta el día de hoy no ha podido recuperar absolutamente nada, porque es la gente del MAS, son los corruptos del fondo indígena, fueron los que se robaron todo ese dinero. ¿Y quiénes eran? Eran los indígenas, porque se inventaron hasta la existencia de pueblos falsos, indicaron que compraban llamas de color negro especial de una determinada especie, cuando lo que hacían era teñirlas y pintarlas a las llamas. O sea, resulta que los que decían que venían a renovar las políticas públicas de administración y las finanzas para generar un mayor desarrollo y oportunidad de crecimiento para el propio sector campesino, salieron más ladrones que los que ellos criticaban hacer. Pero aquí van muchas cosas más. Si ustedes se acuerdan, aquel funesto 1 de octubre del año 2018, el día en que Bolivia perdió definitivamente su salida al mar porque el Tribunal de la Haya determinó que Chile no tiene ningún tema pendiente que arreglar con Bolivia y por tanto no está obligado Chile a reunirse con Bolivia para negociar ninguna salida al mar, eso costó 14 millones de dólares. O sea, no solamente perdimos el mar, no solamente el MAS le puso candados definitivos a la posibilidad de una reivindicación marítima de Bolivia, sino que eso costó 14 millones de dólares, si no costó más, según el periódico La Tercera de Chile. Pero además de eso, lo que preocupa es que van sumando las cifras. Y si sumamos los 714 millones de dólares
que debe pagar Bolivia por el tema de los laudos arbitrales perdidos, los 15 millones que hemos perdido por la defensa falsa del mar, los 200 a 250 millones que se han perdido por el tema del fondo indígena, y lo que se deberá pagar a la Yindal, que todavía no ha resultado, porque no creo que ganen, porque estos de la Procuraduría General de la Nación no ganan una, y la otra, la demanda que viene, que es similar a la de BBVA de Vizcaya, del Banco Bilbao Español, de 104 millones que lo ganaron hace 2 días atrás, viene la AFP Futuro, que es por otro monto similar. Fácilmente podemos llegar a más de 1.300 millones de dólares que ha costado la falta de capacidad, la falta de una decisión del Estado de defender verdaderamente, dejarse de la demagogia y dejarse de los discursos que no convencen a nadie, y haber perdido tanto dinero en este momento en el que el país se cierne en una grave crisis económica. Fíjense, no puede ser que tengamos que pagar tanto dinero cuando las reservas internacionales se han disminuido terriblemente. Estos montos van a tener un efecto totalmente complicado en la economía nacional, y además sobre esto deberán haber responsabilidades. Los ex procuradores, el que ahora está de embajador ante la OEA, que es Héctor Arce Saconeta, deberá responder, es casi la mayor parte de su gestión, de su responsabilidad, y el actual Procurador General de la Nación deberán ser sometidos a procesos penales conjuntamente los responsables de quienes han permitido estas derrotas legales que van a hacer perder y han hecho perder a Bolivia cerca de 1.300 millones de dólares en un país pobre que es el segundo país más pobre de América Latina, y es una vergüenza que la incapacidad, que la falta de formación nos haya llevado a esta tragedia económica que al final los van a pagar todos los bolivianos, porque estos van a seguir impunes, porque según la justicia del MAS solamente hay justicia en contra de los opositores. Nos vemos mañana. Muchas gracias.